19 horas. La semana pasada comenzamos con la temática del discipulado y hablamos de la importancia que tiene, porque Jesucristo no dijo ir y predicar solamente, sino hacer discípulos. Y comenzamos con Mateo 28, 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Tareo es la palabra, donde nosotros leemos que guarden, que no es una palabra común para nosotros, que no usamos en nuestro vocabulario en este sentido. El guardar implica observar, estar muy atento para proteger. En las Biblias que están en inglés se usa la palabra observar. En la nuestra, guardar. Es observar para guardar. O sea, atender a algo con sumo cuidado y observancia. Todo lo que hay en la palabra, de tener ese cuidado, y el significado también implica guardar para que no sea cambiado, cuidar para que no sea cambiado o alterado, o sea, atender a sus enseñanzas. Y eso es lo que es un discípulo, es un aprendiz que está muy atento a la palabra de Dios en todas las cosas. Marcos 3:14, les leo. Jesucristo aquí comienza el discipulado y dice: estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Jesucristo nos llama a eso hoy, igual que lo hizo con los discípulos hace más de 2000 años, de estar con Él y movernos. A veces el término discipulado se da a entender que es un tiempo junto donde alguien le aporta a otro y queda en eso, en conversaciones. Queda en buenos consejos. Pero lo que vemos en la Escritura es que Jesús sí quería estar con ellos, pero de inmediato nace de cada momento de comunión un momento de acción. Un discipulado donde hay comunión y no hay acción, no hay desafío, no es un discipulado de Jesucristo. Y vimos nosotros la semana pasada que en la vida de un hombre del Antiguo Testamento, un joven, que luego no era tan joven en realidad en el transcurso de la historia, que tuvo el privilegio de entrar a Israel a la tierra prometida, porque Moisés no lo hizo, sino que fue este joven que se llamaba Josué. Vemos que en la primera instancia donde aparece Josué en las Escrituras
es justamente cuando Moisés, que tiene una relación con Josué, él le pide que no vaya a nada menos que a una guerra. O sea, así comienza el caminar como discípulo de Josué, en nada menos que enfrentar una situación tremenda. Y Josué se dispone a este discipulado, donde hay una relación, pero hay acción. Él entiende que la voluntad de Dios, el plan único de Dios, es ser discípulo, ser aprendiz. Y el que aprende debe aplicar. Un aprendizaje sin aplicación no vale de nada. Pero como yo le conté mis problemas, mis dificultades, no vine aquí para que me dijese que tuviese que hacer algo. Un discípulo dice, ¿a dónde? ¿Qué quieres, Señor, que yo haga? Entonces vimos la semana pasada que Josué, en primera instancia, él apreció, deseó esto, confió en esto, este plan de Dios, que era: yo he de aprender, yo he de ser un discípulo, yo he de responder a lo que Dios me está pidiendo, e ir de menos a más. Y lo central en esta relación no es que yo tenga una vida más cómoda y más solucionada, sino que mi norte es ¿cuál? Hacer su voluntad. ¿Y qué significa eso? Mi norte también es obediencia. ¿Y mi norte supremo? Ser como Jesús, caminar como Jesucristo, responder como Jesucristo respondía. O sea, Jesucristo vino a mostrar un camino. Él es el camino, en Él es el camino, y Él nos muestra un camino. Muchos no salen de la visión que Jesucristo viene a aportarles beneficios. Muchas personas que participan en iglesias cristianas nunca salen de esa visión. Jesucristo me viene a aportar a mí una mejor vida. Son los pocos los que entienden: Jesucristo va caminando y me llama a mí a seguirlo a Él, donde Él va, como Él va, con el corazón que Él tiene, a seguirlo a Él. Hay una alabanza antigua de la iglesia que dice: te seguiré donde quiera que vayas. Y la cantamos. Pero ¿cuántos esta mañana están dispuestos a seguir Jesús donde Él quiere que tú vayas? Vimos la semana pasada, en la segunda instancia, que aparece la persona de Josué. En Éxodo 24:13. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Y Moisés subió al monte de Dios. Josué, el servidor, un nombre para Josué a través de la historia de Josué. Entrando en Josué capítulo 1, entrando ya a la tierra prometida, el nombre de Josué, uno de los títulos que él tiene es Josué, el que te sirvió. Josué, el servidor. Y para aquellos que con este concepto de discípulo piensan por un momento que es
de levantarse, y esto de ir menos a más es de tomar lugares de privilegio y de reconocimiento, Jesucristo enseñó en Marcos 6:35. Entonces Él se sentó y llamó a los 12. Vengan, vengan. Y les dijo, Él ya yéndose, o sea, terminando su ministerio, le dice, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y es importante estar bien atento, porque cuando uno tiene un corazón de discípulo y tiene los ojos puestos en Jesucristo, que fue el que sirvió con su vida, Él es siervo en todo momento. No es que voy a la iglesia, estoy atento y ayudo, sino que voy a la casa y ayudo a mis padres, honro a mis padres, estoy atento a ellos. No es que participo con el grupo jóvenes y apoyo solamente al encargado, sino que cuando voy a estudiar al colegio estoy atento a mi profesor, a mi profesora. Estoy atento en un supermercado, estoy atento en mi oficina. Es el corazón. ¿Por qué? Porque Jesús fue así. Él estaba atento a los niños. Él siempre estuvo atento. Y hoy vamos a continuar con Josué y vamos a ver una escritura en Éxodos, capítulo 33, versículo 7, que llama la atención. Aquí nuevamente aparece Josué y dice lo siguiente: y Moisés, vamos a esperar porque escucho algunas hojas todavía. Éxodos 33, justo después del capítulo 32. Todo lo que les puedo ayudar, nada más. Nada más. Éxodo 33, versículo 7. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Tremendo. Y Jehová hablaba con Moisés. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Precioso, precioso. O sea, vimos la semana pasada en relación a que Josué, que había esperado a Moisés, ¿se acuerdan cuando fue a buscar las tablas?
que había subido hasta un punto con Moisés. Luego Moisés está con el Señor recibiendo todas las ordenanzas, 40 días ahí, que cuando baja y está con Josué, Josué escucha de lejos, porque no está en el campamento, tampoco está con Moisés, está esperando el servidor, 40 días, atento. Y está atento a Moisés y también está atento a la gente, al pueblo de Dios. Y le dice a Moisés, escucha unos alaridos, un alboroto. Moisés ya sabe, Dios le ha hablado de qué se trata. Entonces, una persona que tiene real corazón de discípulo está atento a las personas que Dios ha puesto para enseñarle, atento a esa conversación, a esa relación y esa acción que debe tomar la persona como discípulo, que escucha y se mueve. Pero también el discípulo atiende a todas las personas, es un siervo. Entonces no es que solamente aquí yo escucho, ahí estoy con Omar y aquí nomás y los demás no me interesa. No es eso. Tengo una relación, pero estoy atento a las personas porque soy siervo. Pero no queda ahí de ninguna manera. Porque vemos como Jesucristo acerca al Padre a nuestras vidas y tenemos ese gozo de tener una relación cercana con Dios, estar cerca del tabernáculo. Entonces la persona que está atento al que le está discipulando, al que le está enseñando, ha estado con Dios, tiene revelación de Dios, tiene una relación con la palabra. Entonces es fácil llevarlo. Cuando Jesús hablaba con Pedro, que era una persona compleja y tenía sus complejidades, y a veces salía con cosas bien así, pero en una instancia Jesús pregunta, ¿quién soy yo? ¿Quién dice las personas? Y luego, ¿quién dicen ustedes? Y las personas pensaban una cosa y otra, pero Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Tiene esa tremenda revelación de quién es realmente Jesús. ¿Y qué le contesta Jesús? Esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre. Qué fácil para Jesucristo enseñarle porque Él había recibido. O sea, ¿cómo uno puede enseñarle a otro que no está cerca del Señor y no tiene una relación con la palabra? Pero cuando hay una relación, están ahí en el tabernáculo, en su presencia, entonces es fácil llevarlos, es fácil guiarlos. Conversando con alguien esta semana, yo le iba hablando y me decía, justo leí eso, pastor. Qué bueno. Seguíamos la conversación. A los minutos, recién lo leí eso ayer. Entonces es fácil. La persona está aprendiendo. ¿Y cuántos de ustedes han llegado? Yo me acuerdo, yo llegaba y leía algo y cuando Pastor Tomás predicaba justo de ese versículo, yo no sabía cómo no levantar la mano. Yo lo leí esta semana. Y me empecé a dar cuenta, el Espíritu Santo que me ha llevado a tener el corazón de aprender y ser discípulo y responder, me habló y lo va a confirmar siempre. Entonces el discípulo tiene una relación armoniosa con Dios, con las personas que le están discipulando y con todas las personas del cuerpo de Cristo. No es contencioso, sino que es espiritual. ¿Cuántos de ustedes, antes de llegar hoy día en la mañana, han ya tenido un tiempo con Dios?
¿O es que yo voy a llegar a la iglesia y la alabanza va a tener tanto ritmo que quizás me alegra? O yo llego a la iglesia y el pastor va a decir cosas tan interesantes o especiales que quizás voy a creer un poco más. La palabra dice, cuando os reunéis, cada uno traiga algo. Entonces yo he leído en la mañana temprano, yo he tomado desayuno atento a la Escritura. Entonces cuando llegamos acá, una de las palabras más usadas en la Biblia para alabanza implica una alabanza contagiosa. Eso es. Eso es. A medida que alabamos, nos contagiamos con fe. Y cuando hay fe, Dios hace milagros. Así es. Entonces, Josué. Perdón. Vamos a ir a Éxodos. Aquí ya vimos el 33. Perdón. Números. Vamos a saltarnos a Números. Capítulo 11, versículo 27. Le estoy leyendo justo las partes donde sale Josué. Son bien puntuales, pero cada vez que aparece, algo pasa. Números 11, versículo 27. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés. Y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, ahí está al lado, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo, Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. Ahora, no dice que Josué volvió. O sea, ya me imagino Josué ahí como, no hablo más por hoy. Y los demás como, nos recuerda un poco esa escena donde Jesús está con sus discípulos. Él manda un mensajero que vaya a un sector de Samaria, porque van camino a Jerusalén. Y los samaritanos, que no son amigos de ¿no es cierto?, los judíos, rechazan las peticiones de estos mensajeros y las peticiones del Señor. Y Juan y Jacob se enojan, ¿no es cierto? Y Juan y Jacob ve que estos samaritanos por ahí se resistieron a las peticiones del Señor. Y dicen tranquilamente, Señor, ¿quieres que enviemos que caiga fuego del cielo? Como Elías. Entonces ya habían ido de siervo a ayudante a jefe. ¿No es cierto? O sea, ya ellos se empoderaron. Tremenda equivocación. Tremenda equivocación. Jesús le dice, no, ustedes no saben de qué espíritu soy, yo vengo a salvar. Y aquí Josué se equivoca. Tiene celo, que es bueno, ama a Moisés, guarda a Moisés, todo eso, pero no capta. Y es fuerte.
seguramente para él. Y uno de los sellos de un discípulo es que va a ser corregido, va a recibir corrección. Y esto define si una persona puede seguir a Jesucristo o no. Porque Dios resiste al altivo. Él pone sus ojos en el manso. O sea, ¿quiénes somos nosotros para que Jesucristo nos tome bajo su ala y nos lleve hacia Él? ¿Quiénes somos? ¿Qué hay en nuestro currículum para que nosotros podamos ser apadrinados o discipulados por nada menos que Dios? Nadie. No tenemos las credenciales. Pero el Señor nos toma y usa personas que nos van a corregir. Nos van a enfrentar con nuestra realidad. Eso que no vemos. Y ahí lo están viendo. Y he visto esto. Personas que se ofenden. Y sé que en mi vida hay algo que quiere levantarse y, oye, pero ¿cómo? Yo jamás me quise hacer eso. Esto define un discípulo, cómo responde frente a la corrección, la amonestación. ¿Cómo responden ustedes esta mañana cuando esa persona que Dios ha puesto le dice, esto no está bien? Esto no está bien. Si alguien tiene un problema importante, porque todos tenemos algo de resistencia, es muy bueno leer los proverbios. Es vital. Les leo uno, porque les pudiese leer muchos en relación a este tema. Proverbios 15:31. El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Ustedes son enseñables? ¿Son corregibles? ¿Se les puede decir que hay algo que no está bien en su caminar? ¿Responden con gratitud? ¿Responden con gratitud? ¿O con resistencia? Porque como pastor, ¿cómo usted me dice que yo debo responder con gratitud? O sea, alguien viene que me está discipulando y me dice, mira, he visto esto en tu vida y esto no está bien, esto va en mal camino, tu boca como hablas, tu estrechez de corazón de dar lo justo, tu violencia, tu hablar de duda. O sea, me dicen eso a mí y yo tengo que agradecer. Claro que sí. Porque esa persona no encuentra gozo en corregir tu caminar y ayudarte. Una persona que te corrige, lo más probable es una persona que te ama. Porque es muy fácil ser lisonjero. Es muy fácil dar un abrazo y unas felicitaciones. Es motivo de gratitud, porque la corrección salva el alma. Y les digo, he visto que cuando las personas entienden que Dios tiene un plan grande para sus vidas y que no están todavía equipados para llevar a cabo eso grande que Dios tiene, desesperadamente buscan la corrección. Cuando la persona tiene una visión pequeña de su vida y está bien cómoda, no quiere corrección. Si ustedes quieren una vida cómoda, sin mayor propósito, bien así como que su vida termina en como nada, entonces no se preocupen,
siguen equivocándose, bien equivocados en esas equivocaciones, hasta que sean profesionales de la equivocación. Cometan el error una y otra vez. Pero si ustedes entienden que cuando Dios los hizo en el vientre de su madre, con amor, lo hizo también con propósito. Id y sojuzgad. Y para ese propósito que Él tiene, no estás preparado todavía. Dios tiene que trabajar con tu carácter. Dios tiene que ir forjando esa mansedumbre de Dios en ti, esa obediencia que tuvo Jesucristo. Unas cosas que me complicaban mucho de la palabra cuando la comencé a leer, creyendo mucho en la libertad y toda esta cosa, era por qué Jesús era como que le pedía permiso al Padre. ¿Han leído eso? Que decía como que no hacía nada sin que el Padre... Claro. A mí me encantaba Jesús. Me encantaba Jesucristo. No lo conocía, pero me llamaba la atención. Por algo andaba con una cruz de hueso de no sé qué animal como este tamaño. Me pesaba. Entre mochileo y mochileo. Confundido el joven, totalmente confundido. Pero cuando supe que Jesucristo estaba tan atento al Padre, eso me incomodó. No quiero que nadie me diga a mí lo que tengo que hacer. Eso era. ¿Por qué Jesús hace eso? Pero cuando Josué se da cuenta, esto es lo que Dios tiene, que yo esté atento y sea enseñable. Como alguien me dijo esta semana, pastor, vengo a hablar con usted, pero no vengo a hablar con usted, vengo a escuchar. Ahora no nos quedamos los dos callados, porque algo tenía que decirme, si no era como bien raro. Él escuchar y yo escuchar, no llegamos a ningún lado. Pero yo entendí lo que quería decir. Hay un corazón ahí. Ok, y vamos al número 14:6. Vamos al número 14:6. Acá, esta escena bastante conocida, Moisés manda a espías a la tierra prometida. Antes de entrar, mandó espías para conocer la tierra, quién habitaba en esa tierra. Y después de un tiempo ellos vuelven. Y Josué y Caleb, los otros espías dan su testimonio de lo que ellos vieron primeramente. Y mencionan que hay unos tremendos gigantes. Y la verdad, los hijos de Anac, habían tribus grandes allá en esa tierra, que era buena, pero eran tan grandes que seguramente, dicen ellos, que los gigantes los ve a ellos como langostas. No sé si les preguntó a ellos cómo llegaron a esta conclusión, pero estaban aterrados. Y aquí aparece Josué y Caleb, otro hombre recto frente a Dios, y dice lo siguiente: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto,
no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces la multitud habló de apiedrarlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. O sea, ahora Josué está hablando y aparece la gloria de Dios. Porque a medida que uno recibe de Dios a través de un discipulado, que uno es manso, enseñable, uno confía en esta forma que Dios dejó, que es de crecer, y uno ha sido obediente y ha respondido. Va a llegar un momento como discípulo que Dios te va a usar. Un discípulo tiene que estar con los ojos puestos en el Señor, esperando nomás. Pero el Espíritu Santo va a decir: tú has caminado en obediencia, tú has caminado en mansedumbre, tú has caminado sujeto a este discipulado, has respondido lo que te han pedido, no has sido pasivo. Y ahora te voy a usar de una forma poderosa. O sea, un discípulo realmente de Jesucristo es fervoroso, ferviente, tiene fuego. Si no hay fuego, si no se está levantando esa pasión por la obra, una persona sin pasión es una persona que no va a poder ser usado por Dios. No es un llamado a la pasividad. Es una persona que está ávido de servir y donde hay necesidad. Necesidad de servicio, de ayuda, necesidad de verdad como aquí, necesidad de apoyar con su tiempo. Donde ve necesidad, se mueve. No es centrado en sí mismo y haya gozo en esto. Ferviente dice la palabra. Habla de fervoroso. Los obreros son pocos, dice el Señor. Las personas que están, hay personas que están en la congregación y se les pide algo, cambiarse de asiento, por ejemplo. Mire, viene alguien nuevo y necesita. No, es que yo este asiento reservado desde el año pasado. No, con anticipación me tendrían que hablar. Me tendrían que por lo menos para ir. No, eso, pero por favor. Hay otras personas que sí, si le piden, están dispuestos. Pero el discípulo, el que mira a Jesucristo como Él se movía y veía una necesidad y paraba las multitudes y miraba para arriba y decía: Zaqueo, es necesario que yo vaya a tu casa. Que estaba a la disposición y atento a las personas. No está esperando que le piden, sino que está atento a la necesidad del otro. Atento, fervoroso. Mira, si me pidan, eso no es un discípulo. Yo me mantengo aquí tranquilo en mi lugar de comodidad hasta que alguien me interrumpa esta preciosa lugar de meditación que he logrado, donde nadie me molesta. Esa persona no tiene nada que ver. Entonces, amados, sí, la palabra de Dios nos discipula. Acá está todo. Y el Señor pone personas para que te lleven. Pero lo que a uno le tiene que preocupar es: ¿cuál es mi corazón? ¿Quiero crecer? ¿Estoy deseoso de crecer y confiar en esto que Dios ha puesto? ¿Estoy deseoso de servir donde sea? Donde sea. Y puedo estar sirviendo acá y me toman y me sacan y me dicen: no, necesitamos acá. Ok, vamos acá.
Porque esa es otra cosa. Yo veo personas que se les pide algo y se apropian. Es terrible. Es terrible. No es eso. No es uno. Es servir donde sea. Un día puedo estar entregando la enseñanza, otro día puedo estar llamando personas, otro día puedo estar cocinando, otro día lavando platos, otro día de nuevo vuelvo a hacer la enseñanza. No lo sé. Eso es. Donde sea, como sea. Siempre en el tabernáculo, conectado con el Espíritu Santo. Para que cuando la persona viene y me dice, oye, esto o lo otro, gracias Señor, tú me estabas hablando de eso, y aquí, ay, lo puedo hacer pronto y rápido. Enseñable y ferviente. Ferviente. Con fuego. Con fuego. La palabra dice, por cuanto no eres frío ni caliente. Entonces, pero tampoco significa que voy a ser frío. Frío es para la persona que no conocen a Dios. Y Dios los ama y en algún día van a ser tocados. Pero cuando uno es tocado por Dios, no queda otra alternativa que caliente, fuego, ferviente, fogoso. La palabra en el griego implica agua hirviendo. Eso debiésemos ser nosotros. Un ejemplo en el Nuevo Testamento, Apolos. Apolos era ferviente y él lleno de vida. Así que, amados, el Señor está haciendo algo en la iglesia. Yo sé, lo estamos buscando. Lo estamos buscando. Y cuando uno busca a Dios, empieza a pasar algo. Se empieza a mover, hay fe. Dios está sanando, está tocando, está haciendo cosas preciosas. Pero hay mucho más. No se quede ninguno atrás. Hay mucho más.